visualizan bien la pantalla, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a ir controlando cada una de las preguntas. Obviamente, cualquier duda que ustedes tengan, lo detienen y volvemos a arrancar, pero bueno, tienen igual la fundamentación de cada una de las preguntas para que podamos ir repasando todas las unidades. En la primera, que era una pregunta de la primera unidad, les hablaba cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. O sea, que teníamos que buscar algún fundamento en las otras que por ahí no fuera del todo cierto. En la primera opción me dice, las proteínas cumplen función de almacenar energía. No es que las proteínas no puedan almacenar energía, de hecho cualquier compuesto orgánico obviamente lo almacena, ¿sí? Pero ¿cuáles son las principales moléculas que nosotros usamos para sacar energía? Moléculas para sacar. Claro. ¿Cuáles son las ¿O los moléculas? lípidos también pueden almacenar? Bueno, los lípidos sí, son de reserva, entonces almacenan. Y si no, la primera fuente de energía, ¿cuál es? ¿Los hidratos de carbono? Perfecto. Sí, perfecto. Los hidratos de carbono son la primer molécula, por eso fíjense que cuando nosotros vemos oxidación celular, lo vemos a través de la glucosa, que es o sea, el hidrato de carbono más común del cual nosotros extraemos energía, y lo podemos hacer de cualquier molécula. Eso quiere decir que la proteína, es más, si ustedes analizan las unidades que vimos después, si yo metabolizo las proteínas, obtengo prácticamente la misma energía de una proteína que de un glúcido. De hecho, obtengo más del 9, o sea, más del doble, que son 9 kilocalorías por cada gramo de lípido, obtengo más energía de un lípido. Sin embargo, no cumplen la función de almacenar energía, porque las proteínas tienen un montón de otras funciones. O sea, Claro. tienen funciones estructurales, son mensajeros químicos, tienen función de Pueden transporte. ¿Cómo? Pueden actuar como enzimas. Perfecto, todas las enzimas también son proteínas, entonces cumplen otras funciones y no las usamos principalmente para sacar energía. Las enzimas que tenemos disponibles para romper las moléculas y obtener energía las usamos sobre todo en los hidratos de carbono. Entonces, por eso no la vamos a considerar correcta. Ahora, la segunda dice, los lípidos cumplen funciones estructural formando tendones, ligamentos y enzimas. Bueno, acabamos de ver que las enzimas están formadas por proteínas, o sea, ya estamos mal. Pero los tendones y ligamentos están formados principalmente ¿por qué? ¿Por qué sustancia? ¿Por elastina? Bueno, pero más que elastina, ¿qué más tienen para hacerlos más resistentes? ¿Como cartílago? ¿O? No, el cartílago es tejido cartilaginoso. Ah, claro. Y se refuerza, obviamente, por ejemplo, en el cartílago, si está en una articulación, se refuerza por un ligamento. Pero ¿cuál era la composición? Estaban formados por tejido conectivo, propiamente dicho, de tipo regular. ¿Por qué era regular? ¿Qué tenía? ¿Mucho qué? Ay, no. No sé. ¿Se acuerdan? Por colágeno. ¿Cómo? Por colágeno. Ah, claro, sí, sí. Y el No, pensé que iba a colágeno... decir colágeno, pero como esa unidad, el tema de tendones y eso, más o menos, no dije nada, por las dudas. Bueno, pero la idea de esto es meter la pata o no, porque gracias a eso... Me pasó ayer cuando preguntaron cuál era la única bacteria que tenía colesterol, y a mí me resonaba micoplasma, porque está tantas veces que me queda grabado, pero dije, no, no sé, y como que lo estaba buscando a ver si lo encontraba, y justo lo encontré una chica y dije, ah, era ese. Aparte, viste como que por ahí se sintieron inhibidos con tanta gente de otra comisión. Sí. Estaban algunos como silentes. Pero bueno, estábamos hablando de eso de la EMI, que está bueno también la conexión con otras comisiones, están todos en la misma situación que ustedes, así que la idea es tirar, analizar por qué uno, por qué otro, aparte las cosas que por ahí se les ocurren o se les vienen a la cabeza, uno al decirlas, las exterioriza y las ordena, ¿sí? Claro. El Sí, colágeno... aparte porque acá siempre estamos casi solas con la EMI, entonces como que... Con la Total. EMI siempre hablamos todo, como que ya... Entonces está bueno... Totalmente, interactuar con otros, por eso le decía a la Emi que el tercer taller también lo tenemos con el turno noche porque ustedes pierden una clase de un feriado, entonces está bueno que lo recuperemos, y después el cuarto taller lo van a tener en la mañana con otra comisión distinta, pero la idea también es que se vayan conociendo porque van a ser todos compañeros en enero y febrero, entonces, y están unificadas muchas de las comisiones, entonces está bueno que se vayan conociendo y
interactuando. Porque uno está acostumbrado todo este año a la dinámica que tiene su grupo nada más, pero también hay otros profes, hay otros chicos que también están en la misma que ustedes y está bueno interactuar. Bueno, como les estaba diciendo, el colágeno es una proteína y de hecho es la proteína más abundante del cuerpo, ¿sí? Ese es un dato importante. O sea, que no solo un lípido no forma las enzimas, porque las enzimas son proteínas, sino que encima los tendones y ligamentos, que si bien obviamente están formados por un montón de componentes, el principal componente es el colágeno y el colágeno también es una proteína. Entonces, por eso también esa opción estaba mal. Y la C me dice, las enzimas... Dice, pero, ¿y cómo era tejido? O sea, ¿cómo se llamaba? Tejido conectivo propiamente dicho, de tipo regular. Regular. Ajá, ahí tenían como ejemplo tendones, ligamentos y aponeurosis. Listo, ahí está. Bien. Bueno, y la C dice, las enzimas se denominan catalizadores biológicos, ya que reducen la velocidad de las reacciones químicas. O sea, es un catalizador biológico la enzima, pero ser un catalizador biológico es mediar la reacción química. Y la verdad es que la mayoría de las reacciones químicas no se producen de forma espontánea en el cuerpo. Entonces yo meto una enzima para posibilitar que se realice, y en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos aceleran la velocidad, ¿sí? No la reducen. Entonces eso es lo que estaría mal de esa opción. Por ende, me deja como única correcta la D, que me dice la secuencia de aminoácidos de una proteína determina su especificidad, que es justamente eso. O sea, la proteína es una colección de aminoácidos, entre los 20 aminoácidos que tenemos, y la secuencia que tiene va ordenando justamente a qué se va a dedicar esa proteína. O sea, su especificidad va a estar dada justamente por esa secuencia. Previamente codificado en el ARN mensajero y eso que se copia del ADN, obviamente, como ya sabemos. Bien, vamos a la pregunta 2. La pregunta 2 les dice nada más marcar la correcta también, o sea que tengo que ver cuál de las opciones es incorrecto lo que me está diciendo. La primera opción dice, los organismos heterótrofos incorporan moléculas orgánicas del ambiente y las degradan para obtener energía. Hasta ahí vamos bien. Ahora me dice, por ejemplo, las plantas. No. Las plantas sabemos que eran organismos autótrofos y no heterótrofos. Entonces, no obtienen la energía a partir de las moléculas orgánicas del ambiente, sino que lo que hacen es producir sus propias moléculas orgánicas, y lo que hacen para obtener del ambiente es la luz del sol, o sea, la energía lumínica para poder llevar a cabo este proceso. Bien, en la segunda dice, las primeras células que existieron fueron heterótrofas, y ojo con esta porque las podía confundir. La verdad es que nosotros vimos que en el origen de los primeros organismos de la Tierra existían dos teorías. Una decía que los primeros organismos podían ser autótrofos y la otra decía que los primeros organismos podían ser heterótrofos. Y la verdad es que la teoría que más apoyo tiene es que los primeros organismos fueron heterótrofos, pero no lo sabemos. Y no tenemos la certeza. Entonces, eso es lo que tenían que poner en duda en esa pregunta, ya que no sabemos si eran heterótrofos. Es la teoría más aceptada. Entonces, nos vamos a la C, que me dice la fotosíntesis es un ejemplo de un proceso anabólico donde se convierten sustancias simples en complejas, y justamente esa es la definición de fotosíntesis, ¿sí? La fotosíntesis es un proceso dentro del anabolismo en el cual yo incorporo energía de la energía lumínica y sintetizo moléculas complejas. ¿Qué otro proceso anabólico estudiamos como ejemplo, además de la fotosíntesis? ¿La respiración puede ser? La respiración es al revés, es catabólica. Catabólica. Que la llevan a cabo algunas bacterias nada más. La quimiotaxis. Quimiosíntesis. Casi. Bien. Se empiezan a mezclar los prefijos y los sufijos y un montón. El taxis hace referencia justamente al movimiento, que también las bacterias hacen quimiotaxis de acuerdo a sus receptores, pero en este caso sería un receptor que acepta una molécula química, pero para incorporarla, ¿sí?, como fuente de energía y llevar a cabo otro proceso de síntesis de moléculas, ¿sí? Eso es la quimiosíntesis y es también un proceso anabólico, al igual que la fotosíntesis, para llevar a cabo
el proceso de incorporación de energía del medio y poder complejizarlo y formar moléculas más complejas. Bien, y la D me dice, el catabolismo es un proceso de conversión de sustancias simples en otras complejas. Y es lo que acabamos de ver que es el anabolismo, ya sea a través de fotosíntesis o quimiosíntesis, pero es el anabolismo y no el catabolismo. ¿Sí? Bien, sí. Vamos a la 3. La 3 es bastante fácil, solo teníamos que pensar en un organismo si es diploide. La palabra diploide se representa como el juego cromosómico con la letra N, ¿sí? El número total de cromosomas, y un organismo diploide quiere decir que todas sus células tienen 2N. ¿Menos cuáles? Y las gametas, porque son las que la célula original, obviamente que va a formar la gameta, o sea, la espermatogonia o la ovogonia, son células también 2N, pero que van a entrar en meiosis. Entonces, al entrar en meiosis van a formar una gameta que tenga la mitad de material genético, o sea, que qué dotación va a tener un gameto y N. No sabemos de qué organismo porque no nos dice. Por ejemplo, en nosotros, si nuestras células somáticas tienen 46 cromosomas, que es el 2N, entonces, ¿cuánto tiene la gameta? 23. Perfecto. ¿Sí? Obviamente va a tener la mitad. Entonces, eso va a depender, obviamente, del tipo de célula. De acuerdo a esto, solo tenemos que contestar que tiene la mitad que un 2N, que es el diploide, o sea, el número cromosómico sería N. Bien, vamos a la 4. En la 4 me dice, con respecto a los fenómenos pasivos, es correcto afirmar todo excepto. Y acá estamos hablando de fenómenos de traspaso de sustancias a través de la membrana, o sea, lo que vimos en permeabilidad celular. La OMS es un proceso que no gasta energía. El movimiento se produce a favor de un gradiente de potencial químico u osmótico. Esto es lo que me define justamente un transporte pasivo. Sin gasto de energía y a favor de un gradiente. O sea, no es que no obtiene la energía de ningún lado, es que no la gasta de forma externa, porque el gradiente electroquímico le brinda la energía a la molécula para poder pasar. O sea, si yo tengo, por ejemplo, en un lugar de la membrana mucha cantidad, no sé, de oxígeno, y del otro lado poca cantidad, se mueve por el impulso de las mismas moléculas de oxígeno que chocan entre sí, su energía interna las empuja para el otro lado, que eso es justamente la energía del gradiente electroquímico. Entonces, cuando digo no gasta energía, nos estamos refiriendo a que no gasta otra fuente de energía más allá de la energía interna de las propias moléculas, ¿sí? Entonces, eso es lo que define un transporte pasivo. La segunda me dice el potencial químico u osmótico de una solución está dada por la concentración de soluto de ella. Y esto está bien y según Curtis se define así, o sea, es la presión que va generando el soluto para pasar de un lugar hacia el otro, y lo tenemos que diferenciar del concepto de potencial hídrico. El potencial hídrico hacía la referencia a la energía del agua, o sea, la energía libre que tienen las moléculas de agua para realizar trabajo. Por eso, cuando yo tengo dos compartimientos que estoy comparando, si en uno hay un potencial hídrico mayor que en el otro, entonces el potencial osmótico es al revés. ¿Se entiende? Otra vez. Porque eso me confundió. Creo que había otra pregunta que también nombraba el potencial hídrico y el osmótico. Ajá. Y ahí me confundió. Yo siempre en una solución que está formada por soluto y por solvente, que este es un concepto que han visto en química, ¿sí? El soluto, o sea, la fuerza que ejerce el soluto para pasar o no al otro lado se llama potencial osmótico. Y la fuerza de las partículas de agua, de acuerdo a su concentración, forman el potencial hídrico. Bien. Si yo tengo un compartimiento A y un compartimiento B que tienen la misma concentración, recuerden el concepto de química, concentración, estoy hablando del soluto sobre el total del solvente o de la solución. Si yo tengo dos compartimientos con la misma concentración, quiere decir que el potencial hídrico y el potencial osmótico de ambos está igualado. Entonces, eso quiere decir que ninguna partícula tiende a viajar de un lado al otro porque están equiparados. Ahora, si yo comparo un compartimiento A y un compartimiento B en el cual no están igualados estos potenciales, supongamos que el compartimiento A tiene más agua en relación que el B. Eso quiere decir que A va a tener un potencial hídrico mayor que B. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Como son comparativos estos conceptos,
Si A tiene un potencial hídrico mayor que B, entonces B tiene un potencial osmótico mayor que A. Siempre es así. Va a haber una tendencia, si hay en relación de A con B, hay una tendencia de que el agua, por ejemplo, viaje de A hacia B, entonces el soluto va a tratar de viajar desde B hacia A. Obvio, esto nunca está a merced nada más de una membrana que es permeable a todo. O sea, sabemos que la membrana biológica a veces no me permite el paso de solutos. Entonces no quiere decir que va a viajar sí o sí de un lado el agua y del otro lado el soluto. Pero sí el potencial va a estar de un lado o del otro compensado de esta manera. Si hay un potencial hídrico en A mayor que en B, entonces sí o sí en B el potencial osmótico es mayor que en A, y viceversa, obviamente. Salvo que estén igualados. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces en la C me dice, en la difusión simple, el desplazamiento de partículas va en contra del gradiente de concentración. Esta es la que teníamos que marcar como incorrecta, porque justamente la difusión simple es un mecanismo de transporte pasivo. Y como acabamos de decir recién, en el transporte pasivo no hay gasto de energía externa, pero justamente se mueve a favor de su gradiente. Entonces, el gradiente de concentración está a favor y no está en contra. Y en la D me dice, la transferencia de agua de un compartimiento de mayor concentración a uno de menor concentración se denomina ósmosis. Ahora, ojo con esto, porque también los puede confundir. Cuando yo hablo del potencial hídrico, del potencial osmótico, tiene que ver con esto. ¿Qué estoy hablando? ¿De la concentración de quién? ¿Del soluto o del solvente? La realidad es que en la ósmosis, el agua se mueve desde donde hay más hacia donde hay menos. Pero cuando yo hago una comparación de compartimientos de acuerdo a su medio, en hipotónico, isotónico e hipertónico, tengo que tener en cuenta que la concentración del soluto es al revés, o sea, el potencial osmótico es al revés que el hídrico. Entonces, por eso el agua viaja de un medio hipotónico a un hipertónico. Y uno dice, viaja donde hay menos concentración, donde hay más. No, porque la palabra hipotónico, isotónico, hipertónico hace referencia a la tonicidad, o sea, al potencial osmótico, y no al hídrico. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Bueno, vamos entonces a la siguiente, el 5. En el 5 me dicen el mapeo de cromosomas, ¿qué es correcto afirmar? El mapeo, recuerden que es un estudio que se hacía para tratar de averiguar, justamente hacer un mapa de un cromosoma y averiguar la distancia que hay entre los genes. ¿Sí? O sea que yo voy haciendo un estudio numérico, hoy computarizado, para poder detectar la cercanía o lejanía de un determinado gen y además cada uno de esos genes en qué cromosomas están. Y a través de estos mapeos de los cromosomas se descubrió que los genes estaban dispuestos de forma lineal en los cromosomas. Esto es correcto, ¿sí? O sea, los genes están dispuestos de forma lineal en los cromosomas en una ubicación específica que se llama locus. El locus es algo así como el domicilio del gen. Es decir, bueno, ¿dónde vive? ¿Sí? ¿Dónde vive este gen? ¿En qué lugar específico? Y tenemos que saber que la ubicación específica, o sea, el locus de ese gen, puede presentar variaciones en la expresión de ese gen. ¿Cómo se llamaban estas variaciones de expresiones de los genes? O sea, las formas que tiene de expresarse. ¿El código genético o no? Estoy flasheando en colores. Eso del código genético es cómo yo escribo la secuencia, en realidad, de estos nucleótidos para codificarlo y pasarlo a un ARN mensajero y después sintetizarse. Pero si yo les digo, por ejemplo, en el gen color de ojos, en nosotros existe la posibilidad de que sea azul, verde, marrón, negro. ¿Qué son todas esas características de ese gen que es el alelo, Puta, ya les dije la respuesta. Ese es cuando traiciona el inconsciente. Bueno, ese rasgo que es el color de ojos, todas las variaciones de expresión del color de ojo, entonces, ¿cómo se llama? Alelos. Alelos. Son las formas de expresión de un gen. ¿Cuántos alelos podemos tener nosotros? Para cada gen. Como máximo 2. Porque encima podemos tener uno solo que se repite, que es lo que pasa en el homocigoto.
¿sí? Claro. O sea que normalmente si nosotros tenemos células diploides, tenemos dos alelos, dos formas de expresión de un mismo gen, ¿sí? Entonces, obviamente que el alelo, como es la forma de expresión del gen, siempre va a estar ubicado en el mismo lugar, o sea, en el mismo locus. Ahora, lo que está mal de esa pregunta es la opción B, porque en la opción B me dice cuanto menor es la distancia entre dos genes, o sea, mientras más cerquita está, mayor es el porcentaje de recombinación. Y no, justamente lo que se descubre en este mapeo de los cromosomas es que si yo tengo dos alelos, ¿sí? para distintos genes y estoy estudiando su cercanía o lejanía, es porque sabemos que en el fenómeno de crossing over o entrecruzamiento, mientras más lejos estén o estén en otro cromosoma, más posibilidad van a tener de recombinarse. Pero es al revés. Claro, mientras más cerquito estén, menos se van a recombinar. Por eso, debido a este mapeo de los cromosomas, se investigó un fenómeno que Mendel no había tenido en cuenta, porque justo tuvo la suerte de elegir genes que estuvieran en cromosomas distintos. Está presente el fenómeno, como excepción, el fenómeno de ligamiento. Porque el fenómeno de ligamiento es el fenómeno en el cual dos genes distintos se heredan generalmente en conjunto, o sea, juntos, ligados, porque están muy cerquita en los cromosomas. Entonces, esta opción está al revés. Mientras menor es la distancia entre los genes, menor es el porcentaje de recombinación, o al revés. Mientras mayor sea la distancia entre genes, mayor es el porcentaje de recombinación. ¿Sí? Sí, Sí. Bien. Vamos entonces a la 6. En la 6 me dice de las siguientes aseveraciones sobre el ARN, todo es correcto, excepto. Bueno, acá cuando estamos hablando del ARN, vemos las opciones de acuerdo a los tipos de ARN que conocemos y vemos cuál dice algo que no coincide. La primera me dice que el ARN ribosomal forma la subunidad de los ribosomas, que está bien. El ARN ribosomal junto con las ribonucleoproteínas son las que sumaban, las que formaban los ribosomas. La B me dice el ARN de transferencia presenta forma aproximada de una hoja de trébol, ¿sí? Con un sitio que se llama anticodón. Bueno, justamente la ARN de transferencia tiene una secuencia que une o enlaza al aminoácido de acuerdo a su secuencia que se llama anticodón. Y ese anticodón es el que se va a pegar con el ARN mensajero a su codón y va a poder llevar el aminoácido determinado. Acá justamente que entra en juego el código genético. El código genético tenía una secuencia de un codón y un aminoácido, pero en el medio de esto está el ARN de transferencia que me está llevando el anticodón y me está llevando, ¿sí?, al proceso en el momento de la síntesis proteica, me está llevando ese aminoácido de acuerdo a la secuencia del codón, ¿sí? Ahora, la C dice, el ARN mensajero siempre presenta la misma longitud, independiente de la proteína que codifique. Esto es sumamente incorrecto porque la proteína tiene una cierta cantidad de aminoácidos. Si tiene una cierta cantidad de aminoácidos y cada aminoácido está codificado por un codón que tiene 3 nucleótidos, mientras más aminoácidos tenga, más nucleótidos yo voy a necesitar en el ARN mensajero. ¿Sí? Sí. El ARN ribosomal en los ribosomas y el ARN de transferencia tienen aproximadamente siempre la misma longitud, porque están conformados, o sea, tienen una función específica y de hecho en el material genético, en el ADN, hay secuencias chiquititas que se encargan justamente de codificar para este ARN de transferencia y para el ARN ribosomal. En cambio, el ARN mensajero es dependiente del tipo de proteína que yo quiera sintetizar, es el más abundante en el ADN, el que va a codificar al ARN mensajero y va a poder tener una distancia que en promedio, de acuerdo a los valores que salen Curtis, tienen entre 500 y 10.000 nucleótidos, ¿sí? Les dicen promedio, porque en realidad existen algunas más chiquititos también y otros más grandes también. Fíjense, por ejemplo, algunas de las hormonas que nosotros hemos visto. Si se acuerdan, algunas hormonas hipotalámicas que eran chiquititas, de hecho eran nonapéptidos. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles dos tienen una estructura, eran nonapéptidos? Se las pregunto porque la tienen que saber, ¿eh? Ay, ¿Cuáles hormonas secretaba el hipotálamo, pero no estimulaba la hipófisis, sino que solo se almacenaba en ella? la...
¿La? La, la tiroxina no me acuerdo cuál era. También No, sé que eran dos, pero esa sí va a la hipófisis. Acordate que va a hipófisis y después se va a tiroides. claro, ahora Pero no me ¿cuáles acuerdo. sintetizaba el hipotálamo y las almacenaba nada más, la hipófisis? Una actúa en el riñón, la otra generalmente en el útero y en las glándulas mamarias. La prolactina, ¿Mm? No, pues la prolactina, sí, está bien, va a la mama, está perfecto. Pero esa sí va a hipófisis. Y de hecho, prolactina la secreta la hipófisis y necesita un inhibidor y un estimulante del hipotálamo. No me acuerdo cómo era la GN. ¿Cómo era? Esa es Gonan. la GnRH es la que va a las gónadas. Ah, Va a claro. la hipófisis y después a las gónadas. Bueno, pero hemos rastreado así varias hormonas. Había dos sintetizadas por el hipotálamo y que se almacenan en neurohipófisis nada más, que es ADH o vasopresina y la oxitocina. Esas dos son muy parecidas y son nonapéptidos. Quiere decir que tienen 9 aminoácidos. Si tiene 9 aminoácidos, ¿cuántos nucleótidos tendría que tener el ARN mensajero que las codifica? Piensen, si un codón tiene 3 nucleótidos para un aminoácido. 9 por 3. Bien, perfecto. Tiene solo 27, el ARN maduro. Pongamos que el ARN inmaduro, que todavía no se hace el procesamiento del ARN, obviamente es un poquito más largo. Pero fíjense que ni siquiera llega a los 500 nucleótidos que estamos nombrando ahí. O sea que hay sustancias que incluso el ARN mensajero puede ser más cortito todavía, al sintetizar sustancias muy chiquititas. ¿Sí? Entonces tomen este valor de 500 a 10.000 como promedio, porque lo toma así Curtis, pero sepan que hay más chiquititas y más grandes también. Bueno, y después me dice la función del ARN es ser intermediario de la información del ADN y la proteína final que codifica esta información. Y justamente es lo que hace el ARN. El ARN, que se piensa que es la primera molécula que servía como material genético en las primeras bacterias que existieron sobre la faz de la Tierra, después se complejizó, dio origen a un ADN, pero este ácido nucleico se quedó como haciéndole de asistente al ADN, ¿sí? Es como que todo lo que el ADN guarda, lo guarda en una cajita de oro, que es el núcleo, y el ARN sale, se copia, genera moléculas que se van a ir al citoplasma, se van a sintetizar, se vuelven a restituir. Yo siempre les hago la homología que hagan de cuenta que el ADN es como el libro de recetas maestro que les dejó la abuela y no lo pueden perder, entonces lo guardan y no tiene forma de transcribirlo, está escrito en esas hojas marrones a mano, que ya no tengo forma de sacarle una copia y lo guarda dentro del núcleo, ¿sí? El ADN es el libro de recetas maestro que no se puede perder. En cambio, el ARN es el cocinero. El cocinero puede cambiar, puede variar, puedo eliminarlo, lo puedo expulsar de mi restaurante o volver a contratar otro, ¿sí? Pero siempre le voy a dar como orden y como comando el libro de recetas de la abuela. Ahora, si se perdió el libro de recetas, estoy en el horno, ¿sí? Porque el ARN hace lo que se le canta, ¿sí? Y al improvisar y hacer lo que se le canta, va a sintetizar sustancias en la célula que por ahí no son las que tiene que llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, el ARN es un mediador, es el cocinero que fabrica una y otra vez la misma receta, pero que después, así como uno se come la torta que fabricamos, bueno, esa proteína que fabricó la célula se puede eliminar, se puede degradar, se puede exportar, pero lo bueno es que lo puedo volver a sintetizar. O sea, el ARN vuelve a fijarse en el libro de recetas y vuelve a sintetizar otra nueva. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, vamos a las 7. En las 7 me dicen el ciclo de Krebs se obtienen coenzimas reducidas tales como la coenzima NAD reducida y FAR reducida. Y dice cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de las funciones en el proceso global de la respiración aeróbica. Yo acá les puse una imagen para que tuvieran la representación general del transporte de electrones, no es que es todo lo que ocurre en la respiración aeróbica, pero cuando me habla del proceso final y global, yo digo, bueno, hay muchas de estas
de estas opciones que se ven evidenciadas en el transporte de electrones. Cuando la primera opción me dice reducen el dióxido de carbono, recuerden que las moléculas orgánicas que entran en el proceso de oxidación celular se oxidan y se libera dióxido de carbono. No acá, sino que liberamos dióxido de carbono, recuerden, en el ciclo de Krebs, pero no hay reducción del dióxido de carbono. La reducción es ganancia de electrones. Y el dióxido de carbono gana electrones y fabrica moléculas orgánicas en la fotosíntesis, no en la oxidación celular. Ahora, la segunda opción, que es la correcta, me dice forman ATP y agua. Recuerden que este NAD reducido, así como podría estar el FAD, después de todo este viaje que genera este gradiente, esta fuerza protón motriz que pasa después a través del ATP sintasa, tenía como fin la síntesis de ATP, ¿sí? Uno de los compuestos que me dice que se forman. Pero además de ello, todo este gradiente de protones, que después vuelven a ingresar y los tengo en la matriz, alguien los agarra. ¿Quién es ese alguien? El oxígeno. Y ese oxígeno que agarra los protones que me sobraron se transforma en agua. O sea que los dos resultados del proceso de la respiración aeróbica total, además obviamente de la energía, ¿sí?, que después lo puedo reutilizar, la voy a tener como primer parte, o sea, como ATP. Después esa moneda energética la puedo utilizar para cualquier otro proceso. Y voy a liberar agua, ¿sí? ¿Formo también dióxido de carbono? Sí, pero en realidad no es lo que, o sea, no me anula la opción cuando me dice cuál es de las siguientes afirmaciones es correcta respecto del proceso global de la respiración aeróbica. Si yo hubiera dicho formo ATP y libero dióxido de carbono y agua, también hubiese sido correcto, ¿eh? O sea, de las opciones que tengo es la más correcta, pero también se libera dióxido de carbono. No se reduce, como dice acá, sino que se libera. Después me dicen, oxidan el agua. No, el agua no se oxida. Lo que yo oxido, como veo acá, es al protón. La oxidación del protón o la reducción del oxígeno, o sea, la unión de estos dos, me forma agua, ¿sí? No hay oxidación del agua, hay formación de agua, de la misma forma que el dióxido de carbono. Y bueno, después acá me dice forma ATP, que estaría bien, lo estoy viendo acá, pero no formo oxígeno, sino que lo consumo. Formo agua a partir del oxígeno, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, vamos a la 8. En la 8 dice en cuál de las siguientes etapas se observan cromosomas con 2 cromátidas. Acá teníamos que tener un esquemita general de la mitosis, la meiosis 1, la meiosis 2 para poder responder esto. En el primer taller había un repaso de esto. No sé si se acuerdan cuando lo revisamos, que había un punto en donde tenían que unir con flechas y tenían que colocar, de acuerdo al material genético, cuando yo lo encontraba como cromosoma doble, simple, si había 1 o 2 cromátides. Entonces, de acuerdo a esto, yo tengo que ver qué es lo que va pasando en cada una de las etapas. Si yo veo la profase mitótica está bien, tiene 2 cromátides, todavía no paso por anafase, todavía no se divide, pero después me nombra la telofase 2. La telofase 2, como me dice el nombre, 2, ya me está hablando de la meiosis 2. Y en la telofase 2, que está terminando la meiosis 2, ya se dividieron las cromátides hermanas. Se dividieron en anafase 2. Así que no voy a tener 2 cromátides, como me dice la consigna, sino que acá voy a tener solo una. Después, la telofase mitótica, que es la primera que me nombra ahí, ya ocurrió la anafase. Si ya ocurrió la anafase, quiere decir que voy a tener una sola cromátide y no 2 como me está hablando la consigna. Ahora, en la profase 2, ojo, porque en la profase 2 hay cromosomas homólogos, es verdad que todavía tienen sus cromátides hermanas, o sea que podría ser correcta, depende, a veces lo voy a encontrar con sus cromosomas homólogos nada más y a veces como tetradas. Recuerden que se forman las tetradas o estructuras bivalentes porque se acoplan en profase 2, pero lo que sería incorrecto es esto, telofase mitótica. Profase 2 sí, todavía están los homólogos y las cromátides hermanas, pero en telofase mitótica solo hay una. Ahora, metafase mitótica. La metafase mitótica todavía no ocurre en anafase, así que están las 2 cromátides hermanas. Y en telofase 1, otra vez me dice el 1, quiere decir que es meiosis 1,
Y si hay meiosis 1, recuerden que en la meiosis 1 se dividían los cromosomas homólogos. Se reduce la célula diploide a haploide. Pero si se dividen los cromosomas homólogos, cada uno de esos cromosomas homólogos aún tiene sus cromátides hermanas. Por ende, están las dos correctas. ¿Sí? Esas caras de duda. Sí, ¿Qué pero pasa? este tema como que me acuerdo que más o menos que pasa en cada partecita, pero en los ejercicios, Pues, igual que cuando preguntan lo de los cromosomas dobles, que N, que 2N, ahí sufro. esto es muy importante, que se vayan haciendo esquemitas hasta que la cabeza les haga clic. Por eso yo les decía cuando resolvimos el taller, es muy importante que uno se haga este esquema general de qué es lo que pasa en cada una de las fases. Y si yo parto de una célula, decir, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Y hacerme como un cuadrito general, porque de uno repetir tantas veces el cuadro, se va Sí, te va a grabando quedar. en la cabeza. Pero hay que hacer dibujitos, escribirlo una y otra vez hasta que la cabeza lo incorpore. ¿Sí? Bueno, y otra vez en la última me decía telofase mitótica. En la telofase mitótica hay una sola cromátide porque ya ocurrió anafase, o sea, anafase en la mitosis. Y en anafase 2, de la meiosis 2, se están dividiendo las cromátides hermanas. Entonces, se están separando, quiere decir que tengo una. Quiere decir que ni en la telofase mitótica ni en la anafase 2 hay dos cromátides, sino que en ambas hay una sola. ¿Bien? Sí. Bueno, vamos entonces a la siguiente. En la 9 era como bastante larga o tediosa de leer, pero en realidad lo que yo tenía que ver es buscar la opción que no consideraran correcta, o sea, incorrecta, cuál me dijera un dato que estuviera mal. En realidad todos los datos que están en las opciones están bien, incluso los tamaños también, pero en la última opción había una inversión en definición de lo que es la resolución y la magnificación. Fíjense que les dice, la magnificación es una medida de la definición de la imagen, y eso es resolución. Y después me dice la resolución es la relación de la imagen de un objeto con su tamaño real, que es magnificación. O sea, estaban invertidos los conceptos. Yo les dejé, para que después les quede en el Power, una imagen comparativa de los 3 tipos de microscopios que les pide Curtis que sepan, con sus límites de resolución, que también pueden ser sujetos a preguntas de examen, y que por ahí algunas de las opciones tenían que ver con esto, con los límites de resolución de cada uno de ellos, ¿sí? Ojo con esta unidad de medida, los Armstrong, que en realidad son 10 a la menos 10 metros, o sea que es una unidad una vez más chiquitita que el nanómetro. Eso quiere decir que el microscopio electrónico de transmisión, si yo digo que tiene un límite de 5 a 15 Armstrong, quiere decir de 50 a 150 nanómetros. ¿Sí? Este llega a uno más chiquitito porque tengo 10 nanómetros. Y acá 0,2 micras, acuérdense que las micras son 1000 nanómetros. Son 10 a la menos 6, no 10 a la menos 9. O sea que le tengo que agregar 3 ceros y tendría 200 nanómetros como límite. ¿Sí? O sea que vamos cada vez a algo más complejo, a un microscopio que llega cada vez hasta partículas más chiquititas. Bien, vamos a la 10. En la 10 me dicen la fosforilación oxidativa, es correcto afirmar que. Acá, si bien les volví a poner esta imagen para que tengan presente el transporte de electrones, porque en realidad es la base para entender esto que me está hablando, todo lo que ocurre, dónde se genera la fuerza protón motriz que tenemos acá, y cómo actúan estas dos partículas, F0 y F1. De acuerdo a las opciones, está bueno que repasemos la estructura que tenía esta ATP sintetasa, ¿sí? Formada, en realidad embutida en la membrana de la mitocondria, que tenía esta partícula F0, que es un canal de protones, y la partícula F1, que en solución era un ATPasa, eso quiere decir hidrolizo el ATP, lo degrado, y después, unido a la F0, como sucede acá en la cadena de transporte de electrones, es una ATP sintetasa, o sea, sintetiza ATP.
Esto es importante para entender estas opciones. La primera me decía, la fuerza proton motriz generada impulsa a los protones hacia la matriz. No. La fuerza proton motriz que está acá impulsa a los protones, ¿sí?, hasta este interior. O sea que lo impulsa hacia la... Está bien, perdón. Pensé que sí, espacio intermolecular. Lo impulsa hacia la matriz. O sea, los protones los libero al espacio y la fuerza protomotriz ingresa. O sea que se genera dentro de la matriz mitocondrial. Por eso se está bien. Después la B me dice la partícula F sub 0, que es esta, de la ATP sintetasa, es la que verdaderamente produce ATP. No. Dijimos que la que tenía función de ATP sintetasa, o sea, de ATP asa y después de ATP sintetasa es la F sub 1. No la F sub 0. La F sub 0 es un canal de protones. O sea que esta está mal. Y la última me dice justamente lo que acabamos de ver, que la F sub 1 es una ATP asa y unida a la F sub 0 es una ATP sintetasa. Por eso ahí se son correctas. ¿Bien? Sí. Perfecto. Vamos entonces a la 11. La 11 me dice, todos los enunciados siguientes constituyen principios fundamentales de la biología, excepto. Bueno, acá era bastante fácil esta pregunta porque en realidad me habla de las manifestaciones biológicas y para colmo comete un error como muy grueso la última opción que dice todos los organismos, incluidos los virus, están constituidos por células. Sabemos que los virus justamente son una excepción porque los virus no están formados por células y por eso justamente no forman parte del conjunto de los seres vivos y no están en ningún reino. La 12, también de la primera unidad, me dice cuál es la más abundante sustancia química. Es importante que repasen esto y por eso les puse el cuadrito acá. No es lo mismo clasificar a la materia viva por los elementos biógenos, que quiere decir qué elementos la forman, elementos primarios, secundarios o terciarios, pero estos elementos forman compuestos. La pregunta me está diciendo cuál es la sustancia química más abundante, o sea, cuál es este compuesto. Y este texto de la primera unidad les mencionaba que el agua es el componente más abundante de los seres vivos, formando un 65%, incluso en algunos es más o menos. Nosotros sabemos que tenemos aproximadamente un 70% del peso corporal que es agua. Una planta de tomate tiene el 95% de agua, o sea, mucho más, pero sí es lejos la más abundante. Sí es verdad que los compuestos orgánicos, como me nombra acá, glucosa, un glúcido, proteínas, ácidos nucleicos, podría haberme nombrado lípidos también, forman parte de los segundos, digamos, compuestos más abundantes después del agua, pero aún así, si el agua ocupa el 65%, no voy a ocupar entre todos ni siquiera el 35%, porque hay algunos que son elementos inorgánicos, ¿sí? Y no orgánicos. O sea que, obviamente, el más abundante es el agua, aunque los compuestos orgánicos sean los segundos. No tienen que conocer los porcentajes de ellos, sí de los elementos, saber, o sea, que estos elementos primarios, que las siglas son CHOM-K, forman el 98%, que estos secundarios forman prácticamente el 2% restante y los oligoelementos son menos del 1%, pero de cada uno de estos, el único porcentaje que sí debemos conocer es el porcentaje del agua. ¿Bien? Sí. Bueno, vamos a la 13. En la 13 me dice la reparación coduplicativa del ADN se basa en la acción de quién. Si repasamos este esquemita que lo tenían en el apunte de clase de la unidad de ácidos nucleicos, vemos que la ADN polimerasa se manda mocos, así como nos mandamos nosotros también, no es perfecta, se equivoca, y ese error lo comete en un nucleótido por cada 10 a la 5, que nos parecía un número grande, pero la verdad que no es tan grande, y en la cantidad de nucleótidos que nosotros tenemos en la molécula de ADN es un error bastante frecuente. Entonces, no solo ella revisa su error, corrección coduplicativa, sino que además de eso se hacen fenómenos de corrección postduplicativa también. Ahora, como me pregunta, la coduplicativa, lo que me tengo que fijar es en esta función coduplicativa de la ADN polimerasa 3, que es justamente la que sintetiza en sentido 3'5', ¿sí? No está mal lo que me está diciendo acá de la ligasa, que de hecho une los fragmentos de Okazaki. La topoisomerasa también evita el superenrollamiento.
y no tiene nada que ver con la corrección coduplicativa. ¿Sí? Tiene que ver con el proceso de síntesis de la cadena de ADN en el fenómeno de replicación. Bien, en la 14, esta a veces genera un poquito más de duda, díganme ustedes si la pudieron resolver bien, si tuvieron dudas o no. Ahí eso lo hice mal. Una pregunta que generalmente se confunden si no supieron leer, digamos, a qué se trataba. ¿Vos, Emi? No, yo la marqué bien. Eso. Bien, tengo que tener en cuenta la ecuación general de la fotosíntesis. Si me dice que una planta tiene agua, donde el oxígeno de este agua está marcado radioactivamente, quiere decir que puede emitir una señal para que yo lo pueda visualizar. Por eso, en la hipótesis general de la fotosíntesis que propuso Ingenhousz, si bien es uno de los padres de la fotosíntesis, tuvo así como un pequeño errorcito porque Ingenhousz dijo, bueno, el dióxido de carbono es un gas, el oxígeno es un gas, seguro que la planta rompe el dióxido de carbono y manda el oxígeno al aire. Pero después, gracias a la ecuación general de Valniel, que en realidad es un bacteriólogo y estaba estudiando con bacterias que llevaban a cabo el proceso del uso de otros ácidos, como ácido sulfídrico o ácido clorhídrico, comprobó que en realidad la ecuación general de la fotosíntesis revelaba que este ácido, que en este caso sería el agua, pero en una bacteria podría ser el ácido clorhídrico, sulfídrico, cual fuera, se escindía y esa escisión por fotólisis, ¿sí?, por la ruptura de la energía lumínica liberaba el oxígeno al medio. Entonces eso quiere decir que si yo marco este oxígeno que tenemos acá con una lucecita en el agua, quiere decir que la lucecita va a aparecer en el aire. ¿Por qué? Porque es el hidrógeno del agua el que se incorpora en la fase enzimática al dióxido de carbono, pero este oxígeno, todo el oxígeno del agua después de la fotólisis fue liberado al medio. Por eso lo encontramos en el aire. ¿Se entiende? Sí. Sí, y si se marcara, por ejemplo, el oxígeno del dióxido de carbono. Lo voy a tener en el compuesto En que sintetiza la planta. Bien. O sea, lo vas a encontrar en la glucosa o lo que sea en la planta. Entonces se va a ver la fluorescencia en la planta. Claro, depende qué es lo que me marquen, es donde va a estar marcado. Digamos. Exactamente. Pero gracias a estas marcaciones, a ver, es obvio que si el agua tiene hidrógeno, este hidrógeno va a terminar en el compuesto orgánico. Y es obvio que si el dióxido de carbono tiene carbono, el carbono termina en el azúcar o lo que yo sintetice. El tema era ver este oxígeno que yo tenía acá, de dónde salía. ¿Sí? Los experimentos estuvieron destinados a esto, a decir, a ver, el agua tiene oxígeno y el dióxido de carbono también. Entonces, ¿dónde está el oxígeno de estos compuestos? Propusieron un montón de teorías, que ambos, algunos se incorporaban acá y otros se liberaban al medio, o que el dióxido de carbono es el que daba el oxígeno que se daba al medio o al exterior. Marcándolo radioactivamente se puede comprobar que en realidad en la etapa lumínica todo el oxígeno del agua es liberado hacia el exterior. O sea que si la planta no tiene agua, además de que se deshidrata, no puede iniciar la fotosíntesis y no está capacitada para liberar oxígeno al medio. Yeah. Y ojo, no solo si no tiene agua, si no tiene energía lumínica. Por eso las plantas en la noche respiran como cualquier ser vivo, pero no hacen la etapa lumínica, o sea, no oxigenan el ambiente de la misma forma que lo hacen, o sea, en la noche de la misma forma que lo hacen en el día. Porque la oxigenación de la planta, del ambiente, lo hacen por la ruptura de la molécula de agua, y eso solo ocurre cuando hay sol. Y decimos etapa lumínica y de día porque muchas veces uno dice, ah, está nublado, cagó, la planta no hace nada. No, chicas, o sea, igual aunque esté nublado, hay rayos del sol que pasan igual y llegan aunque haya y atraviesan una nube. Entonces, aunque esté nublado, igual la planta puede captar, quizás no con la misma intensidad, pero puede captar igual. El tema es que en la noche, cuando no hay luz, no hay energía lumínica, no se rompe el agua y por ende ese agua no está capacitada, obviamente, para liberar oxígeno. ¿Bien? Sí. Bueno, en la 15, dice, si usted tuviese que diferenciar una célula animal de una vegetal, ¿cómo lo haría? Acá, la primera opción me dice una célula vegetal posee mayor número de mitocondrias. Recuerden que esto es al revés. La célula animal presenta más mitocondrias porque la célula vegetal contaba con una fase en la fotosíntesis que era, dentro de la fase lumínica, un flujo cíclico de electrones que tenía la capacidad de generar ATP. Entonces, como la célula vegetal genera ATP también por fotosíntesis, generalmente tiene menos mitocondrias, ¿sí?, para hacer respiración.
Ya me voy a la correcta, pero la otra incorrecta que dice una célula vegetal no realiza quimiósmosis, ojo con esta palabra, quimiósmosis significa difusión de gases a través de la membrana. Si yo digo que la célula vegetal no realiza quimiósmosis en sus mitocondrias, estoy no solo incorrecta en la membrana de mitocondrias, sino en cualquier membrana, ¿sí? La quimiósmosis o difusión de gases se hace en cualquier lado, libremente. Acuérdense que el oxígeno, el dióxido de carbono pasan, viajan a través de la membrana como quieren, por difusión simple. Y después me dice, las células animales poseen ribosomas de mayor tamaño que las vegetales y no. Todas las células eucariotas tienen ribosomas 80S. Si es verdad que las células animales pueden tener más ribosomas que las vegetales, no más grandes, sino más cantidad. Y esto puede ser porque en realidad la síntesis de proteínas en alguna de estas células puede ser más intensa, pero no es una condición sine qua non para diferenciar a ambas, o sea que ni siquiera lo puedo tomar justamente como un proceso de diferenciación. Lo que sí puedo tomar es la estructura de división, o sea, el proceso de citosíntesis, donde en la célula animal había muy marcada la formación de un estrangulamiento del citoplasma por este anillo de actina y también de otras proteínas contráctiles como la miosina, a diferencia de la célula vegetal que formaba esta laminilla media, que se formaba por pectinas y que después termina formando la pared celular primaria y secundaria en el proceso de la división justamente de las células, ¿sí? No solo la división nuclear que ocurrió antes, sino en la división del citoplasma o citocinesis había una diferenciación muy marcada. Esto me puedo dar cuenta en un microscopio y diferencio principalmente una célula animal y vegetal de esta manera. Bien, vamos a la 16. La 16 me habla de la fluidez de membrana y por eso yo les puse este esquemita que tienen en el apunte de clase para ver todos los fenómenos que estaban involucrados justamente en esta fluidez de la membrana. Recuerden que la fluidez de la membrana dependía de 3 fenómenos. Temperatura, que es un fenómeno físico, y 2 fenómenos químicos, que es la cantidad de colesterol que yo tengo disponible y el tipo de ácido graso que tienen los fosfolípidos. Si esos ácidos grasos eran saturados o eran insaturados. Esta relación de cada uno tiene que ver con las opciones que tienen acá. La temperatura es directamente proporcional con la fluidez. Más temperatura, más fluidez. Menos temperatura, menos fluidez. El colesterol es inversamente proporcional. Mientras más colesterol tenga, la membrana es más rígida, ¿sí? Y los ácidos grasos, mientras más ácidos grasos saturados, más rígida la membrana, y mientras más ácidos grasos insaturados va a ser más fluida. Teniendo en cuenta esto, yo me tenía que ir a las opciones. Sí. Lo del colesterol. Cuando había colesterol, ¿la membrana se hacía más fluida para evitar el congelamiento o estoy confundida? Bueno, esa era una excepción y por eso lo tienen acá. Porque la realidad es que esto se mezcla entre el colesterol y la temperatura también. La realidad es que el colesterol entre medio de las colitas de fosfolípidos la hace más rígida. O sea, yo tengo más colesterol y la pelmazo más. Pero, ¿por qué tenés esta idea o este concepto que al final el colesterol aumenta la fluidez? Porque en realidad en los puntos de congelamiento, cuando la temperatura es muy baja, la presencia del colesterol evita el congelamiento. Entonces yo digo, hay más colesterol y la hace más fluida. Sí, pero solo en este momento, en donde la temperatura está muy baja. La temperatura muy baja y el colesterol, claro. Claro, o sea, si vos tendrías la temperatura, vos fíjate que la temperatura es directamente proporcional con la fluidez. ¿Eso qué quiere decir? Claro. Que si yo tengo muy poquita temperatura, por ejemplo, estamos a grados bajo cero, la membrana sería muy rígida. Entonces, ¿cómo lo compenso? Y le meto más colesterol, y el colesterol es verdad, también aumenta la rigidez. Pero en este punto en donde choca el colesterol junto con la temperatura, la verdad es que este colesterol tiene la capacidad de evitar el congelamiento, entonces la hace más fluida en relación a esa temperatura. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, de todas las opciones que tenían, la única que era la correcta relación con la disminución justamente de la fluidez era el aumento de la proporción de los ácidos grasos saturados, que es lo que tienen acá, ¿sí? Disminuye la fluidez por aumento de ácidos grasos saturados. Todos los otros están al revés. ¿Ven? Dice, disminuye la proporción de colesterol y disminuye la fluidez. No, era al revés, cuando aumenta el colesterol.
¿Aumenta la temperatura y disminuye la fluidez? No, era directamente proporcional, o sea, disminuye la temperatura, disminuye la fluidez. Y la última me dice no contiene oligosacáridos, y los oligosacáridos que forman el glicocálix no están involucrados en la fluidez de membrana. Por eso esta también es incorrecta. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Vamos a la 17. En la 17 me dice, marque cuál de los siguientes enunciados pertenece a la mitosis. Bueno, fíjense que hay algunas cosas que ya me orientan para descartar algunas opciones. Acá me nombran a fase 1, profase 1, y siempre que vean 1 o 2, estoy hablando de meiosis. O sea que ya las descartamos porque me está hablando de 2, por más que estuviera bien o mal la descripción, lo que fuera, igual nunca puede ser de mitosis. Y después, fíjense que la D me dice se obtienen 2 células con 23 cromosomas cada una. Esta opción encima está como bastante incompleta, porque si yo considero a la célula humana, bueno, dale, la célula humana que tiene 46 cromosomas, estoy hablando de 23 y estaría incorrecta por eso, porque 23 tienen las células haploides o gameta. Pero ni siquiera me nombra, o sea, de qué organismo estoy hablando. Entonces me la deja como colgada en la nada y digo, en la mitosis se obtienen 2 células, qué sé yo, depende de la célula de origen. Si la célula de origen también tenía 23 cromosomas, bueno, se pueden obtener 23. Pero la que es completamente correcta es la B, porque me dice que el mecanismo de división celular que llevan a cabo las células que recubren las paredes de la vagina estarían hablando del proceso de mitosis. Las células que recubren la vagina son somáticas, como una célula del estómago, como un enterocito, como una neurona, como lo que fuera. Entonces, como es una célula somática, todas llevan a cabo el proceso de mitosis. Bien, 18. Acá me dice que marque lo correcto, ¿sí? Yo acá les he fundamentado por qué cada uno de los mecanismos que me está nombrando es incorrecto, ¿sí? Glucosa e insulina, esto también lo repasamos en el taller. Glucosa e insulina tienen otros mecanismos, pero no la difusión, por el tamaño que tienen, ¿sí? Glucosa puede ingresar difusión facilitada, sin porte, uniporte, pero no difusión, o difusión que me nombre sola, o sea, de última difusión facilitada, pero no difusión simple. Pero la más incorrecta de ambas es la insulina, porque la insulina, por el tamaño que tiene, solo puede ingresar a la célula por endocitosis mediada por receptor. Y además, liberada por las células de los islotes de Langerhans a través de exocitosis, o sea, de un proceso clave de exocitosis o de secreción celular. Pero nunca va a ser difusión. La C me dice el colesterol ingresa por pinocitosis. No, el colesterol no es un líquido para que ingrese por pinocitosis, y también habíamos visto en el taller que era una endocitosis mediada por receptor. Y neurotransmisores y hormonas, que generalmente son grandes en tamaño y derivan justamente de moléculas proteicas, ingresan a la célula por endocitosis y salen por exocitosis. Pero fíjense lo que les dice. Son exportadas por endocitosis, ¿no? O sea, son exportadas por exocitosis o son importadas por endocitosis. Eso es lo que está mal de esa opción. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, ¿vienen bien? Sí. Sí. Bien. Bueno, para ver esta pregunta que me dice el efecto por el cual el gen afecta más de una característica, está bueno que hagamos un repasito de estos mecanismos que me nombran las opciones. Primero me nombran la epistasia. Sepan que la epistasia es un tipo de herencia poligénica. La epistasia es la circunstancia en la cual 2 genes participan para la expresión de una característica, o en su defecto, la herencia poligénica, la acción de muchos genes, una característica, o sea, muchos genes, una característica, a diferencia de la pleiotropía, que es un gen, muchas características. Fíjense lo que me pregunta, la pregunta 19, dice, ¿cuál es el gen que afecta más de una característica? O sea, que ya por definición sé que la respuesta es pleiotropía. Pero quiero aprovechar, más allá de que epistasia y herencia poligénica son opuestos a pleiotropía, hacer la aclaración por las 2 opciones que vienen, o sea, que están a continuación,
que si bien la pleiotropía es el fenómeno mediante un gen va a muchas características y la herencia poligénica al revés, ¿sí? Muchos genes, una sola característica, son interacciones génicas. Los genes están interactuando entre sí. Dominancia incompleta y codominancia, que les nombra la pregunta, son interacciones alélicas. Pero un gen va hacia una característica. ¿Sí? O sea, herencia poligénica, muchos genes para una característica, pleiotropía, un gen, muchas características. Todos los demás fenómenos de herencia, de interacción alélica y no génica, un gen, una característica. ¿Sí? La dominancia incompleta y codominancia eran excepciones alélicas, pero no génicas. Y esto es importante para poder descartar esas dos opciones que tenían en la pregunta 19. Bien, 20. Opción falsa con respecto al ADN. Y esto también es importante ver, porque fíjense que me habla de las uniones fosfodiéster, de los enlaces puente hidrógeno y después de la heterocromatina, que era una forma de condensación del ADN. Primero, repasemos que esas dos opciones que estaban bien, me dice que los nucleótidos se unen uno con otro con respecto al enlace fosfodiéster, que está bien, y el acoplamiento o en par de un nucleótido, de una base nitrogenada, perdón, de otra, de cada uno de los nucleótidos, se hace por enlace puente hidrógeno. La opción que está mal es cuando me habla de la condensación del material genético, porque está bien, me dice la heterocromatina está condensada, pero les dice que está activa, y la heterocromatina no se transcribe en interfase porque justamente está inactiva. O sea, que lo que estaba mal de esa opción es que me dijera que la heterocromatina era activa, cuando en realidad es inactiva. Lo otro se los puse para que resaltaran de acuerdo a Curtis la información que les nombra que la metafase es el momento en el cual más condensación del ADN encontramos, ¿sí? Máxima condensación de la cromatina la podemos encontrar en la metafase de la mitosis. Más allá de que es obvio porque en la anafase se va a dividir, así que se sigue condensando hasta el último momento, se los nombra también en el cuadernillo para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, esta opción está mal porque no es genéticamente activa, sino inactiva. ¿Bien? Sí. Bueno, pregunta 21. Acá me daba varias opciones, entonces acá lo que yo tenía que hacer es ir revisando cada una de ellas, cuál era correcta o incorrecta, para ver cuáles de las opciones yo marcaba. La primera dice la etapa de degradación metabólica ocurre en el citoplasma. Recuerden que la glucólisis es una fase de degradación metabólica, es una forma de degradación metabólica, pero siempre ocurre en el citoplasma. O sea, no estamos adentro de la mitocondria como acá. ¿Sí? Citoplasma, citoplasma. Esto, la fase que llamamos respiración celular, es lo que ocurre dentro de la mitocondria. Entonces, está bien la primera opción. La segunda me dice la oxidación celular se puede iniciar a partir de hidratos de carbono, proteínas o lípidos. Sí, obviamente, recuerden que si había una fase importante en el proceso de oxidación celular, y esto lo van a ver bien en esta imagen, es porque cualquier compuesto de estos, cualquiera de ellos, podía empezar el proceso de degradación. Es verdad que estudiamos el de los azúcares, pero tienen este esquema al final que les dice en cualquiera de las otras vías una grasa se puede integrar o una proteína se puede integrar a esta misma fase. Ahora, la C me dice, todos los productos de la degradación terminan en acetil-CoA. Volvamos en esta imagen que teníamos recién y fíjense, acá está el acetil-CoA, que no todas las vías terminan en acetil-CoA. Miren, todas estas terminan en acetil-CoA, obviamente. Esto si se integra acá, también termina en acetil-CoA. Esto también, acetil-CoA. Esto también, acetil-CoA. O sea, la mayoría. Pero fíjense que hay proteínas que siguen otra vía de degradación y me dan como resultado un compuesto intermediario del ciclo de Krebs. Nunca formaron acetil-CoA y se terminan degradando y encontrándose en el ciclo de Krebs. Por eso, cuando hablábamos de las rutas que tenían en común justamente
estos compuestos que se estaban degradando, decíamos que el punto de encuentro era el ciclo de Krebs y no la síntesis de acetil-CoA. ¿Sí? Y la última, ¿por qué está mal? Y porque la glucosa se oxida a ácido pirúvico. Y en ausencia de oxígeno se produce la fermentación, ¿o no? Sí, pero esto que tenés acá, es lo que te está diciendo, es la degradación de glucosa a ácido pirúvico. Acá, ¿necesito oxígeno? No. Y si hay oxígeno, ¿qué pasa? Nada, pasa igual. Se produce Claro. igual. Ojo con esto, porque si a mí me preguntan si la glucólisis es anaeróbica, sí es anaeróbica. No necesita oxígeno, pero la opción me dice, la glucosa en ausencia de oxígeno se convierte en ácido pirúvico. En ausencia o en presencia. O sea, no lo requiere. Lo que después vos decís, si el ácido pirúvico en ausencia de oxígeno hace fermentación. Pero este paso previo, ¿sí?, que es la glucólisis, no requiere de oxígeno, pero puede producirse en ausencia o en presencia. Por eso la correcta es la D. ¿Bien? Sí. Bien. Vamos a la 22. En la 22 me dice las siguientes aseveraciones sobre el núcleo celular. No es correcto afirmar que. Todas las opciones que les dan acá, yo les puse ahí las fundamentaciones, coinciden obviamente con lo que hemos descrito del núcleo en la unidad de célula. Pero la C me dice las proteínas que conforman el poro nuclear tienen distribución hexagonal. Y esto está mal. El poro nuclear está formado por más de 100 proteínas. Más de 100. Pero se disponen simétricamente en una distribución octogonal. De 8. No de 6. La cara. Por descarte. Bueno, es válido. Sí, yo también. O sea, no sabía. Pero... Esto me suena, esto no. Bueno, bien, eso es importante. ¿Sí? El complejo del poro está formado por una distribución octogonal simétrica. Tienen un corte en el cuadernillo donde se ven los 8 bloquecitos, pero recuerden que es una disposición octogonal. No son 8 proteínas. Son más de 100 proteínas, pero en disposición de 8. Y de forma simétrica. Bueno, 23. Acá hablamos de apoptosis. Apoptosis era uno de los mecanismos de muerte celular. Yo acá les puse la esquemita para que compararan con el otro proceso de muerte celular, nada más que no controlada, no programada, que es la necrosis. Ahora, la primera me dice, ¿es la muerte celular donde la célula se hincha y explota? No, esto es lo que pasaba acá. Necrosis. Se explota, bomba, o sea que está mal. La B me dice es el proceso por el cual se eliminan membranas interdigitales en los embriones. Sí, es una de las funciones que tiene. Acá pusimos las funciones en resumen. Tienen esto de las membranas interdigitales y es una de las tantas funciones que tiene la apoptosis. Y en la última, en la C, me dice es una consecuencia en la célula por el desuso de un órgano. Esa no la sabía, esa opción, como que no la había leído. Si hay desuso de un órgano, ¿se va a destruir por apoptosis o por necrosis? Sí. ¿Sí? Claro, no sé. Claro que no. Para mí que no. Bueno. No, no necesariamente, chicas. Si estamos hablando del desuso de un órgano, el órgano quizás no se use. Hay algunas células que pueden estar otro nombre, pero no se va a destruir el órgano a través de la programación de muerte celular. Entonces,
no es correcta porque no programo. Es más, hablar del desuso de órganos es hablar como hasta de una teoría lamarckiana, así deja de existir porque ya no lo uso más. Tengo que tener una muerte programada genéticamente y no por uso o desuso, ¿sí? Mezcla un poquito algunas ideas y conceptos que vimos en teorías evolutivas. No es que yo uso y desuso y se destruye, no. La apoptosis está programada genéticamente y el uso o desuso de los órganos no puede condicionar los genes. Claro. Bien. Bueno, vamos a la siguiente. La siguiente me hablaba de los glioxisomas, que los glioxisomas son organelas celulares que existen en las plantas y que son una variante de los peroxisomas. De hecho, se llaman glioxisomas porque pertenecen a un ciclo que se llama ciclo del glioxilato, del metabolismo de los triglicéridos, que está presente solo en las semillas de las plantas. O sea, la planta tiene peroxisomas que lleva a cabo el proceso normal de cualquier peroxisoma y está ubicado, por ejemplo, en las hojas o en el tallo, pero en las semillas tiene esta variante de peroxisoma que tiene en realidad las mismas enzimas que son oxidativas y no hidrolíticas, pero lleva a cabo este proceso del ciclo del glioxilato en el cual se metabolizan triglicéridos. ¿Qué pasa? Los ácidos grasos se transforman en azúcares y sirven como reserva. Recuerden que en una planta la semilla es como la reserva de nutrientes que va a tener la planta hasta eclosionar y empezar a hacer fotosíntesis. O sea que todo tiene que estar reservado ahí. Entonces tiene que tener justamente una reserva de lípidos como tiene este que se metabolicen en azúcares para que le sirva como azúcar primario poder llevar a cabo este proceso de crecimiento hasta que eclosione y pueda hacer la planta ya adulta el proceso de fotosíntesis normal. ¿Sí? ¿Dudas con esta? No. ¿No? Bien. No. Bueno, 25. Dice, el agua se mueve a través de una membrana semipermeable. ¿Sí? Esto ya lo sabemos, ¿sí? Esto es lo que define el fenómeno de ósmosis. Y si la membrana es semipermeable, ¿desde dónde hacia dónde se mueve el agua? Siempre desde donde hay más agua hacia donde hay menos agua. O sea, desde mayor potencial hídrico o mayor concentración de agua a menor potencial hídrico o menor concentración de agua. Si lo voy a expresar con respecto al potencial osmótico, el agua se mueve desde donde hay menos potencial osmótico hacia donde hay más potencial osmótico. Como vemos acá, este tiene más potencial osmótico, este tiene menos, y el agua se está moviendo desde acá hasta acá. Por eso me queda la imagen de esta manera. ¿Sí? De donde hay más agua a donde hay menos agua, o desde donde hay menos soluto a donde hay más soluto. Eso quiere decir desde el medio hipotónico al hipertónico. Siempre el agua se mueve así. De acuerdo a estos tres principios básicos, en las opciones nos hablaba en referencia al potencial hídrico de forma correcta, porque decía mayor potencial hídrico a menor. La que hablaba del potencial osmótico, fíjense, me decía de mayor a menor, no, está al revés la opción. La que me habla de la solución hipertónica-hipotónica, no, está al revés, desde la hipotónica hacia la hipertónica. Y cuando me habla de concentración del soluto, que es lo mismo que potencial osmótico, también me lo hice al revés, de mayor a menor y no, es de menor a mayor. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. 26. La 26 me habla de los intrones. Los intrones eran secuencias no codificantes, por lo menos en la secuencia de ARN mensajero primario que yo sinteticé, el que después lo tengo que procesar, que es el dibujito que pusimos acá, que se ve el procesamiento del ARN mensajero. Entonces, ¿qué es el intrón? El intrón es este pedacito intruso que yo corto, no me sirve, por lo menos para este ARN maduro. Entonces, es un pedacito que se transcribió, fíjense, este es el ARN transcripto primario, se transcribió, pero no llega al maduro, o sea que no se traduce. Se transcribe, pero no se traduce. Bien. Vamos a la 27. La 27 me habla de la regulación osmótica y me dice qué sucedería si sumerjo una célula en agua destilada. Supongamos que esta es la célula y este es un vasito con agua. El agua destilada es un agua que no tiene prácticamente iones, entonces siempre va a tener una concentración de sales, como se ven estos puntitos acá, menor al de la célula.
Si el medio tiene menos concentración es hipotónico, si la célula tiene más puntitos, más sales es hipertónica, o sea, el agua, como dijimos recién, entra desde el medio hipotónico al hipertónico. Entonces, ¿qué le pasa a la célula? La célula gana agua. ¿Sí? No disminuye el volumen, lo está aumentando. El líquido intracelular se concentra, no, se diluye porque le está entrando agua, y la célula pierde agua, no es lo contrario. ¿Bien? Sí. Sí. Perfecto, vamos a la 28. La fuente inmediata de energía que conduce a la síntesis de ATP por acción de la ATP sintetasa durante la fosforilación oxidativa es que, no les volví a poner acá la imagen pues se las puse en 800 filminas, la fosforilación oxidativa, o sea, estaba como repetida, pero ya observamos que la fuente inmediata en la fosforilación oxidativa es el gradiente o la fuerza protomotriz, que era la que activaba la ATP sintetasa. ¿Sí? La glucosa y otros compuestos orgánicos son la fuente de energía, pero no inmediata. Acá me dice, ¿qué pasa para que la ATP sintetasa funcione? ¿Cuál es la fuente inmediata? La glucosa tiene que pasar todavía por glucólisis, oxidar el ácido pirúvico, ciclo de Krebs, o sea, no es fuente inmediata. Y después me dice, el flujo de electrones a favor de la cadena de transporte electrónicos, y no, el flujo de electrones crea la fuerza protonmotriz. Y es la fuerza protonmotriz la que se encarga de activar a la ATP sintasa. Y esta es la opción así tipo bolazo, por eso la carita, ¿vieron? Cuando por ahí leen una opción y dicen, nada que ver. O sea, ¿qué tiene que ver con lo que me está preguntando? O sea, la afinidad del oxígeno no tiene que ver justamente con el proceso de obtención de energía inmediata en la fosforilación. Bien, la 29 está muy relacionada con la otra pregunta que estábamos viendo recién, nada más que acá cambiamos y metimos un glóbulo blanco en vez de un glóbulo rojo, pero es el mismo caso en donde veo agua destilada, o sea, el medio es este mismo agua que tiene poca concentración de sales. Eso quiere decir que el medio es hipotónico con respecto al glóbulo blanco. Pero acá la pregunta me dice cómo es la célula. Y tenemos que saber que si el agua destilada es un medio hipotónico con respecto a la célula, que es el glóbulo blanco, va a ser al revés, hipertónica con respecto al agua destilada. Siempre estos términos son comparativos. Si un medio es isotónico con respecto al otro, están en equilibrio. Ahora, si uno es hipotónico con respecto a otro, ese otro es hipertónico con respecto al primero. Siempre hay esta relación entre ambos y son inversamente proporcionales. ¿Sí? Sí. Bien. 30. Esto por ahí suele crear confusión. Y la verdad es que cuando yo hablo de transposición en la membrana, el transponer la membrana significa pasarla. Entonces, si yo hablo de la fagocitosis, ¿qué es la fagocitosis? Cuando uno, o sea, la endocitosis de un organismo, o de algo sólido, Cuando ingresaba, de una bacteria, De algo sólido, ¿sí? Eso es fagocitosis. Entonces, yo envuelvo las células en esto, lo abraza y lo mete. Pero la membrana nunca fue traspasada por esa sustancia. Formó toda una vesícula que lo envuelve. Entonces, si les está diciendo la fagocitosis es un proceso por el cual las sustancias ingresan en el cuerpo celular sin tramponer la membrana, sí, es verdad. No tramponen la membrana porque no la traspasan. Forman vesículas. claro. ¿Sí? Sí. Perfecto. 31. Dice, ¿cuál de los siguientes factores pueden intervenir en la regulación del ciclo celular? Yo acá les pegué el apartado que tienen en la página 6 del cuadernillo, en donde les habla que la presencia de células contiguas, el pH, ¿sí? Los cambios de temperatura, incluso los nutrientes, que acá en realidad no están, pero también podrían haberlas colocado, serían fenómenos que interfieren en la formación del complejo C de calciclina, que es lo que me determina la regulación de ese ciclo celular. ¿Pero por qué lo de las células contiguas? Esa ahí no... Las células contiguas quiere decir que están como amontonadas entre sí. Si yo tengo un tejido que tiene como muchas células apelmazadas una alrededor de la otra, esto inhibe la formación de los complejos de C de calciclina para que se siga
produciendo la división. Y cuando se muere una célula por apoptosis, pasa lo contrario. Cuando hay menos células que presionan una con respecto a la otra, genéticamente se programa para que la célula reactive esto y se pueda, obviamente, dividir y rellenar el tejido. Pero esto está programado genéticamente, mi ojo, porque las células sanguíneas, por ejemplo, no programan su división celular de acuerdo a las células contiguas, porque siempre están separadas. Claro. O sea que depende del tipo de tejido, pero puede ser un fenómeno de influencia de tejido. Si tengo muchas células, no se dividen. Si faltan, se empiezan a dividir y se reprograma esta división genética. Sería por falta de espacio, ponele, porque yo igual sabía que temperatura y pH sí, pero también eso de células contiguas como que me hizo dudar, porque... Tal cual, porque depende obviamente del tipo de célula, pero por eso les copié literal la frase de Curtis, literal, porque lo tienen que tener en cuenta de esta manera. Es más, chicas, esta fue una pregunta de examen, no el año pasado, pero no me acuerdo qué año, pero fue una pregunta de ingreso, ¿eh? O sea, que en realidad tengo que tener en cuenta, y no es difícil la pregunta, nada más tengo que saber como todo lo que influía en este complejo SK-ciclina, y por ahí en la regulación del ciclo celular me detengo tanto en ver cuáles eran los complejos que existían, cuáles eran las CDK, cuáles eran la ciclina, que me olvido del fenómeno de control general, que depende de factores externos o de condiciones externas también. ¿Sí? Sí. Sí. Cuando les dice pueden detener el crecimiento, pueden significa que a veces sí, a veces no, depende del tipo de célula, y cuando les habla de condiciones externas, la verdad es que les está nombrando estos como ejemplo, pero por ejemplo, si yo tengo un contaminante, o sea, alguna sustancia química o incluso algún factor físico, por ahí también esto puede influir en la regulación del ciclo celular. Así que me está nombrando algunos de los factores y no necesariamente todos los que existen. Bueno, vamos al 32. En la 32 dice, ¿cuál es la vía metabólica común a la fermentación y a la respiración? Volvemos a esta imagen, vía común a la fermentación y a la respiración. La única fase en común de esto es la fase previa a llegar a respiración y fermentación, que como vemos en esta imagen es el proceso de glucólisis. ¿Sí? El ciclo de ácido cítrico no, porque es el de Krebs. La cadena de transporte de electrones está acá. Y la síntesis de acetil a partir de piruvato está acá. O sea, todos los otros pasos son respiración celular y no es común a la fermentación. Todos los que están nombrados en A, B y D dependen de oxígeno. Y la fermentación no. ¿Sí? Sí. Sí. Bien, 33. Acá me nombra, esto también tenían que tener presente esto, que eran las 4 funciones principales del material genético, porque cada una de estas opciones les hablaba de las funciones básicas y biológicas del material genético. La única que estaba mal era la A, porque me decía que los errores de copia jamás pueden ser transferidos. O sea, hola, si no serían transferidos no existe la mutación. Y si no existe la mutación no hubiéramos evolucionado de esa primer bacteria que existió en el planeta primitivo. Así que, obviamente, que tiene que estar la capacidad del ADN de mutar, tampoco tan seguido, tampoco que se zarpe, porque si no me hace perder la codificación del material genético y replico células que no son ni parecidas a las progenitoras, pero tiene que tener esta capacidad de variar, porque la mutación, el error en el ADN y la capacidad de mutar es lo que justamente es la fuente original de la variabilidad genética. Después yo hago reproducción sexual y otros mecanismos, recombino, que me sirven para aumentar la variabilidad, pero el origen de la variabilidad genética es justamente la mutación. ¿Sí? Sí. Bueno, 34. En la 34 me dice, me da una introducción en realidad de un proceso de senescencia o envejecimiento celular, que yo les puse acá para que recordaran de qué se trataba esto de que la célula se haga viejita. Y yo tenía que tener en cuenta cuál de estos procesos que les está nombrando acá tenía que ver con este fenómeno de senescencia de envejecimiento. La senescencia o envejecimiento es producto del acortamiento de estos extremos de los cromosomas que habíamos visto que se llamaban telómeros. Este telómero es porque el ADN polimerasa 3 es una vaga, no termina de hacer su trabajo bien, y la vagancia de esta ADN polimerasa 3 me dice, bueno, no, pará, tiene un fundamento, o sea, le damos la segunda porque el no terminar de trabajar y no
dejar el último pedacito de este ADN sin copiar, ya que son secuencias no codificantes, me va marcando que justamente cada vez se corte más y que la célula está viejita. ¿Se divide cuánto? Y aproximadamente unas 50 veces. ¿Por qué hace esto? Porque acabamos de decir que una de las características del ADN es que tenga la capacidad de mutar. El tema es que imagínense que cada vez que cada célula se divide, va acumulando fallas. Y si yo voy acumulando fallas, llega un momento en donde la célula que yo estoy copiando ya no es una fiel copia de la anterior. Y empiezan a aparecer fallas. Las fallas que determinan el envejecimiento del ADN es lo que determina el envejecimiento de un ser vivo en sí. Por eso tenemos muerte, o sea, malditos telómeros y maldita ADN polimerasa 3 que trabaja mal. Por eso muchas de las cuestiones y de los estudios de la prolongación de la vida tiene que ver con esto, con los telómeros. Es que al cortarse esto nosotros tenemos un fin. Si no, el ADN sería eterno, nuestras células serían eternas y la vida sería eterna. Porque tenemos un fin, porque hay una falla de múltiples tejidos o que se origina en uno solo, porque las células ya no se copian fielmente. Ahora, hay células que necesitan compensar esta pérdida de los telómeros para no empezar a perder secuencias codificantes y por eso aparecía esta enzima que es la telomerasa, que de forma normal en células germinales, en células del embrión, como células del citotrofoblasto, células sanguíneas, sí. Por ejemplo, si dice se relaciona con la ausencia de la enzima telomerasa, ¿esa opción también podría ser correcta o no? No, porque dice senescencia o envejecimiento. Claro. Ah, me decís ausencia acá. Sí, perdón, pensé que me estabas leyendo la última opción. Sí, esta está mal porque dice presencia. Si la diría al revés, sí. Ah, ok. Sí, porque todas las células envejecen porque tienen justamente la ADN polimerasa 3 no corta el telómero y no tienen telomerasa. Perfecto, entonces en estas células justamente aparece la senescencia porque no hay telomerasa. Si hay telomerasa, la célula no envejece o por lo menos no tiene la señal. Quizás se vieja igual, pero no tiene la señal de que es vieja. Entonces se sigue copiando. Claro. Tal cual. Y las células cancerosas han encontrado como esta forma de engañar a las ciclinas y se replican de forma desmedida, por ahí por genes supresores de tumores que están mutados o protoncogenes, pero además de eso, poseen muchas de ellas la presencia de la enzima telomerasa. Entonces, enzima que tienen un protoncogen o un gen supresor de tumor mutado y el ciclo celular hace vía, se sigue dividiendo, se produce todo un tumor y para colmo, está bien, se divide, pero no se divide 50 veces. Para producir un tumor necesito que se siga dividiendo de forma desmedida. Yo hice una pregunta que por ahí nada que ver. ¿El cáncer tiene así como factores hereditarios? Sí, total. Es como que queda guardado en nuestros genes, digamos. Como que puede pasar, pero como que no. Perfecto. Justamente eso es lo que vimos en genética. Acordate que el cáncer era una de las enfermedades que tenían como ejemplo enfermedad multifactorial. Multifactorial, en las enfermedades genéticas multifactoriales quiere decir, tengo un componente genético y el otro ambiental. Entonces, son las dos cosas. Es el ambiente que influye a que obviamente haya presencia de estas características, pero también al revés. O sea, más predisposición genética que otra cosa. Por ejemplo, ustedes piensen, si yo tengo de repente, no sé, a ver, una célula del pulmón que tiene una predisposición genética. ¿Sí? Yo digo, no, para el pulmón tiene una predisposición genética que se desarrolle justamente un cáncer de pulmón. Pero esa persona no fuma nunca en la vida, no respira un aire libre de humo. Estaba pensando justo lo mismo, porque mi abuelo paterno, toda mi familia fuma un montón, ¿viste? Y mi abuelo paterno le dio cáncer pulmonar por el pucho, ¿no es cierto? Entonces mi papá también fuma desde chiquito, fuma una banda. Y bueno, estaba relacionando eso, que si tiene el factor, digamos, hereditario, más que fuma una banda, como que es más que probable que le pueda dar cáncer. Total. Yo sabes que no puedo comprobar completamente el factor hereditario. Lo podrías comprobar, por ejemplo, si una persona tiene justamente este cáncer de pulmón y no ha estado expuesto a ninguna condición ambiental.
Claro. Ahora, la realidad es que la persona que está expuesta a esa condición ambiental, que es como, por ejemplo, fumar todo el tiempo, y bueno, y no solo como activo, sino como pasivo, como fumador pasivo, y bueno, entonces estoy aumentando los factores que obviamente van a potenciar. Si hay algún gen, se va a expresar. Entonces, por ahí, no solo en eso, por ejemplo, hay enfermedades que también son multifactoriales, como la diabetes. O sea, yo puedo tener genéticamente la condición de tener diabetes. Ahora, me cuido toda la vida, hago ejercicio físico, no cometo excesos en la dieta en glúcidos o en lípidos, y bueno, entonces me salvo quizás de expresar o manifestar esos genes. Con el cáncer pasa lo mismo. Por eso es muy importante el estudio en la historia clínica que el médico de cabecera hace de todas las patologías comunes de la familia. O sea, uno dice, bueno, yo estudio todos los condicionantes genéticos de toda la familia y justamente si hay una predisposición a determinados genes, entonces digo, bueno, no, pará, en esto me tengo que cuidar un poco más. Es eso, si la familia tiene una predisposición a desarrollar cáncer de colon, y bueno, tengo que ajustar un poquito más el cuidado en la alimentación porque va a ser lo que probablemente pueda activar alguno de esos genes. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, vamos al 35. En el 35 les dice, Marta es de un grupo sanguíneo B y factor RH positivo. Fíjense que ustedes nunca pueden suponer los resultados, por eso yo les puse acá, Marta es del grupo B, quiere decir que voy a poner una B mayúscula, no sé el otro alelo. Y si es positivo, sé que tiene un alelo dominante para el grupo y el otro no lo conozco. Después me da datos de los hijos. Martín dice que es O positivo también. Sé que si es O 0 tiene los dos alelos recesivos, pero si es positivo en factor D no sé cuál es el otro. ¿Sí? Solo sé cuál es uno de los alelos. Y me dice que Laura es AB negativo. Si yo tengo este grupo, AB sé los dos alelos y negativo también conozco los dos alelos. ¿Sí? Y me dice que el padre biológico de sus hijos, acá lo tenemos, es A positivo. Yo esto es lo que puedo deducir en realidad de esto, chicos, chicas. O sea que no puedo llevar a cabo la respuesta de otra pregunta que no me da. Pero es verdad, y en esto lo vamos a agregar acá, fíjense que si yo tengo a Martín, que es 00, eso quiere decir que sí o sí, uno de cada uno de estos alelos fue traspasado por la madre y el padre. Horrible, son las cosas con el puntero, pero bueno, hagamos de cuenta que son 1 o un 0. O sea, son heterocigotas la mamá y el papá. Ahora, si bien esta D puede haber sido heredada de Marta o del padre, no sé de quién, pero yo tengo a Laura, que es negativo. Y si yo tengo un hijo que es negativo, sus padres sí o sí tuvieron que pasar un alelo recesivo. Si ustedes analizan esto, entonces tienen hasta el genotipo de la madre y del padre en base a esto. Después me fijo en las preguntas, pero puedo deducir en realidad en la cruza que me están dando y registro los datos. El problema, me dice, la hija pudo haber sufrido anemia hemolítica del recién nacido. Bueno, esto no tiene nada que ver con la cruza, sino que me está preguntando de acuerdo al factor. La hija pudo haber sufrido anemia hemolítica. La hija es negativa y la madre es positiva. Recuerden que la anemia hemolítica del recién nacido ocurre cuando una madre negativa tiene una hija que es positiva o un hijo que es positivo. Queda una sensibilidad por el factor RH y se lo puede pasar estos anticuerpos a los hijos. ¿Sí? Pero no así. O sea, no al revés. Así que esta, digo, no es correcta por eso. Bien, me voy a ver. Dice Martín, podría donar sangre a su padre sin que se produzca aglutinación de glóbulos rojos por parte del donador. Fíjense que Martín es grupo 0. ¿Le puede donar un A? Sí, porque es el dador universal. Exacto, es el dador universal. Y también, ¿es positivo? ¿Le puede donar un positivo? Sí. Sí, o sea que esta opción está bien porque 0 es donante universal y positivo le puede donar a positivo. Ahora, C, Marta dice, posee alelos homocigotas para B y factor RH. Por eso les puse
la deducción de los otros dos alelos de acuerdo a los hijos. No podría nunca ser homocigota dominante, Marta, porque si fuera dominante para B no tendría un hijo O. Y si fuera dominante para el factor RH nunca tendría una hija negativa. O sea, ninguno de sus dos hijos serían sus hijos reales. Así que sí o sí tiene que ser heterocigota para ambos y no puede ser homocigota. Después me dice, Laura tiene anticuerpos anti-A y anti-B en la membrana de sus glóbulos rojos. Laura tiene en sus glóbulos rojos antígenos A y B. Y en el plasma no tiene anticuerpos anti-A y anti-B porque si no mata sus propios glóbulos rojos. Así que todo está mal en esa opción. Tiene antígenos A y B en el glóbulo rojo y en el plasma no tiene anticuerpos anti-A ni anti-B. ¿Bien? Sí. Bien. 36. Estaba como recargado de metabolismo este examen, se dieron cuenta, ¿no? Es una de las unidades que por ahí más cuestan para repasar este primer bloque. Bueno, dice, el ciclo de Krebs se caracteriza por todo lo siguiente, excepto. Si estoy hablando de opciones con respecto al ciclo de Krebs, vamos entonces a poner una imagen para poder analizar de esta imagen que tiene acá, que es del ciclo de Krebs. Me dice, en la vía metabólica final, es la vía común, de todos los combustibles. Esto lo vimos en la otra imagen que teníamos anterior, vieron proteínas, lípidos, glúcidos, todos que tienen como vía común el ciclo de Krebs. No terminan todos en acetil-CoA, como habíamos dicho, pero todos terminan en el ciclo de Krebs. Así que, obviamente, esta opción está bien. Después me dice, origina dióxido de carbono y protones. Miren, protón, obviamente también origina coenzimas NAD y coenzimas FAD, y libera hacia el exterior, como estamos viendo acá, dióxido de carbono. En una de las vueltas, dióxido de carbono. ¿Sí? Por cada vuelta de estos dos. Entonces, ¿origina dióxido de carbono y protones? Sí. Es lo que se libera justamente al exterior. Ahora la C dice, se inicia con la combinación del ácido pirúvico con el ácido oxalacético. No, chicas. Fíjense que lo que se une es el acetil-CoA con esto que es el ácido oxalacético y forma el ácido cítrico. ¿Sí? Sí. No el ácido pirúvico, sino el acetil-CoA. Y dice no actúa durante la glucólisis. Si no, si estoy hablando del ciclo de Krebs, es el ciclo de Krebs, no está actuando la glucólisis porque necesita acetil-CoA, no glucosa, para que se produzca. Bien, vamos a la 37. La 37 era bastante fácil porque era una pregunta nada más de concepto y me decía que era la cruza de prueba. Recuerden que la cruza de prueba o retrocruza es una cruza en la cual yo quiero averiguar el genotipo de un fenotipo dominante. O sea, no sé cuál es el genotipo, pero tengo un fenotipo. Entonces, ¿qué hago? Cruzo a este desconocido con un homocigota recesivo y puedo averiguar, de acuerdo a los resultados, si el genotipo de este era homocigota dominante o era heterocigota. ¿Bien? Sí. Bueno, 38. ¿Qué es incorrecto de acuerdo a estas opciones que me hablan de este código genético que lo tienen acá? Ahora, fíjense, dentro de las opciones lo que estaba mal acá es que me decía que la especificidad de una proteína no estaba relacionada con el orden de la secuencia de los aminoácidos y eso ya lo vimos en la primera pregunta. Vieron que muchas veces uno contesta las respuestas en realidad de algunas de las preguntas con otras preguntas anteriores. Vieron que en la primera pregunta dijimos la especificidad de la proteína está dada por los aminoácidos, o sea que obviamente que es incorrecta. Pero está bueno repasar acá estos datos importantes del código genético para que se acuerden. Recuerden que todo aminoácido podía ser codificado por más de un codón, pero cada codón solo especifica un aminoácido. Por eso decíamos que el código genético no era ambiguo, o sea, nunca hay confusión, pero decíamos que era degenerado porque tenía codones sinónimos. Entonces, un aminoácido por muchos codones, por eso es degenerado. Pero cada codón me da un aminoácido, eso significa que no es ambiguo.
Y además de eso decíamos que el código genético era universal. Y si bien en biología siempre hay malditas excepciones, si no sería más fácil estudiarla, pero siempre hay excepciones de todo. Y en realidad es porque uno trata de ponerle una regla a algo que ya existe en la naturaleza. Hay excepciones a esta universalidad del código en las mitocondrias. Como habíamos visto, las mitocondrias no existen exactamente con el mismo código genético y varios tipos de levadura igual, pueden tener excepciones a esta universalidad. Y además, por ejemplo, la excepción de la universalidad es el codón, con el cual se codifica un aminoácido que puede variar como en bacterias, ¿sí? Micoplasmas, paramecium, o sea, que haya modificación de un codón por el otro o que el codón codifique un aminoácido distinto del original, ¿sí? O sea, que no sean exactamente igual. Esas eran entonces las excepciones de esta universalidad de ese código genético. ¿Bien? Sí. Bien, 39. La 39 dice una célula humana a punto de comenzar la meiosis 1. ¿Cuántos cromosomas contiene? Recuerden que toda célula, obviamente les está hablando ahí de una célula humana, pero toda célula humana antes de dividirse, antes de entrar a la meiosis 1, o antes de entrar en la mitosis, pasó por la fase S del ciclo celular. Si yo paso por la fase S del ciclo celular, quiere decir que ya sinteticé una copia del material genético. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo 46 cromosomas, pero cada uno de ellos están dobles, o sea, duplicados. ¿Bien? Sí. Bueno, y la última, en los últimos 2 minutos, y hemos así como logrado cumplir a rajatabla el cronograma de examen, que es un milagro. La pregunta 40 dice, un hombre con visión normal se cruza con una mujer con visión normal, bueno, les nombra a sus 2 hijas con visión normal, a los maridos, a los hijos de los hijos, en fin. ¿Hicieron este cuadrito ustedes? ¿Esta cruza? No, lo saqué por deducción. Sí, Bien. a mi cabeza lo hice, digamos, no lo escribí, pero... Ajá. Bien, ¿y le pegaron bien o no? Sí. Sí, yo sí le pegué. Bien. Bueno, era fácil el cuadro sabiendo que la ceguera para los colores o daltonismo en realidad tenía que ver con este fenómeno de herencia en el cual era una característica que se asociaba al cromosoma X. Entonces, todo lo que está en rojo es lo que yo puedo deducir del problema, pero cuando a mí en el problema me nombra a un hijo de Penélope que tiene daltonismo, yo sé que un hijo varón, su X mutado, solo lo puede heredar de la madre. Eso quiere decir que me convierta a Penélope automáticamente en portadora de daltonismo, aunque nos había dicho que era normal, y por ende a la madre de Penélope también como portadora. No puedo saber si Apolonia es portadora o sana. Tampoco lo puedo saber si las hijas de Apolonia son portadoras o son sanas completamente. No puedo deducir estos genotipos. Solo puedo deducir el genotipo de la madre, sería la abuela de todos estos niños que nombraron acá, y de Penélope, únicamente porque tiene un hijo que es enfermo. Ahora, ¿Penélope podría haber tenido un hijo que no estaba enfermo? Sí. Sí, el 50% de probabilidad tenía. Fíjense que por eso es importante hacer la cruza para darse cuenta. En esta, que me preguntaba, ¿todos los hijos varones de Penélope tendrían ceguera? Como me nombré ese, no. En realidad el 50% porque solo es portadora. Claro. ¿Sí? Y tampoco sabemos si Apolonia es portadora para saber cómo serán los hijos varones. Si los hijos eran varones de Apolonia y era portadora como Penélope, hubiera sido el 50%, pero quizás Apolonia es completamente sana, y al ser completamente sana, sus hijos tenían el 100% de probabilidad de ser sanos. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, mujeres, hemos llegado al final de este integrador, así no hemos pasado un minuto, bueno, pero casi como a contrarreloj llegamos. ¿Sirvió la instancia o no? ¿Se han quedado con alguna duda? ¿Qué les pareció el integrador? No, bien. Bien. Me sirve para ver qué tengo que reforzar más que nada. Sí.
Total, eso es muy importante, ¿sí? Cuando uno toma en cuenta que cada una de las instancias le va sumando un poquito más, hasta no haber hecho el integrador y participar de la corrección, mejor obviamente si yo lo hice y puedo obviamente pulir y decir, a ver, en esto me equivoqué o en esto no, sirve justamente para ponernos a prueba y ver de los conocimientos previos que tenemos, de lo que ya hemos visto, qué quedó realmente grabado y qué no. Y acentuar en eso. Es clave la etapa de repaso en esto, chicas. ¿Sí? O sea, yo tengo que tener en cuenta, muy en cuenta, cada una de estas etapas, en qué me estoy equivocando y reforzar eso. Porque si ustedes agarran ahora, a fin de año, en la etapa de repaso, se sientan con todas las unidades biológicas y dicen, bueno, me voy a poner a leer todo desde cero. Olvídense, se van a refrustrar, aparte para qué miércoles van a leer todo si por algo vienen durante un año trabajando. Tengo que sentarme con lo que más me costó, con lo que me confundí, y confiar en eso. No es que nada más yo me siento y me pongo a leer y es la única forma de estudiar. Esto es una forma de estudiar, hacer un TP integrador es una forma de estudiar y todos los otros mecanismos son formas de estudiar también. Sí, profe. Bueno, chicas, las saludo por acá y seguimos ahora por WhatsApp, que empezamos con Embrio. Agéndense, por favor, las instancias que les pasé por el grupito, para que sepan en realidad cada una de las instancias que tienen a continuación, y tómense ahora unos minutitos, que me descansan, y empezamos y arrancamos y vemos la intro de Embrio. Bueno. Chao.